Bueno, tenemos ahora a Dallas dando su opinión y hablando de Japón y diciendo que la mayoría, que no todos, pero que sí que menciona que muchos japoneses son xenofóbicos, ¿no? Son xenofóbicos y que no les gusta la gente, no les gusta nada, son personas que, bueno, detestan al extranjero. Bueno, vamos a escuchar mejor sus palabras para, ¿no? para, decir, para ver si lo que dice Dallas tiene razón o no, ¿no? Y porque, bueno, primero escuchemos qué es lo que tiene que decir Dallas y poco a poco vamos a ir opinando acerca de las cosas que dice, porque obviamente Dallas ha viajado a Japón, donde yo vivo específicamente, y él ha opinado de cosas de aquí y tal vez yo creo que hay varias cosas que me parece que se equivocan. Así que, bueno, escuchemos lo que tiene que decir Dallas. Y como siempre, antes de todo esto, si te gusta el contenido, si te gusta el canal, si te gustan las opiniones y todo lo que hay por acá, suscríbete, deja un like y también deja un comentario si opinas igual que Dallas, opinas igual que yo, te parece correcto, tal vez alguna parte de la opinión no te parece correcta, alguna sí, cualquier tipo de opinión, bienvenido sea, ¿ok? Así que vamos con todo esto. Escuchemos qué tiene que decirnos Dallas acerca del tema de Japón. Fobia absoluta. No hay excusa. Tiroteos. Que descanséis y que os vaya bien en el día de mañana. Y cuidado con los tiroteos. Eso es xenofobia absoluta. No hay excusa, ¿vale? No hay excusa. Porque... Para quien no sepa, ¿qué es la xenofobia? La xenofobia es muy sencillo. Es el odio al extranjero, ¿no? Es el odio a la persona que no es de tu tierra. Si tú eres japonés, odias a cualquier persona que sea del exterior. En pocas palabras. Porque es lo que estaba diciendo antes. Tú no sabes si un extranjero es educado o no es educado. No sabes si va a saber el idioma o no va a saber el idioma. Entonces, discriminar solo por razón de extranjeros no es xenofobia. Lo veas por donde lo veas. Otra cosa es que pongas normas de hay que ser educado, no se pueden fotos, no se puede no sé qué. Eso es otra cosa. Pero cuando tú discriminas única y exclusivamente por razón de procedencia, eso es xenofobia. No, no, en Japón no funciona así. Y ahora voy a proceder a explicar una cosa que no entiende, no sabe Dallas, porque Dallas no vive acá, no sabe cómo es la cultura de Japón. Y es que el japonés es muy diferente a lo que conocemos nosotros. El japonés no está siendo xenofóbico. Ahora bien, primero, vamos a separar una cosa. ¿El japonés es xenofóbico? Hay japoneses, o sea, primero, obviamente en cualquier cultura, en cualquier comunidad, siempre va a haber la gente que es xenofóbica. Eso es inevitable. Ahora, en términos generales, ¿el japonés es xenofóbico? Depende. Primero, la gente que vive más en pueblo, que vive más alejada, ¿no? No esto que es Tokio, que Tokio literalmente es internacional, ¿no? La gente que vive más en pueblo, esas personas sí que son más reacias al extranjero. Depende del lugar mucho. Obviamente no te lo van a decir, pero vas a notar esa que no van a querer hablar tanto contigo, que van a querer evitarte y ese tipo de cosas. Porque gente más anticuada, ¿no? La gente que está más en los pueblos, más, o sea, alejado de todo esto, de todo lo que es la civilización. No civilización, pero allá también hay civilización, ¿no? Siento que en los lugares más rurales, ¿no? Acá en Japón, vas a encontrar más rechazo al extranjero porque obviamente en esos lugares no vive tanto extranjero. Obviamente en Tokio sí. Tokio, Osaka o otros países, por supuesto, ¿no? Hokkaido. Hay, claro, mucho extranjero. Pero en los lugares que son más alejados, claramente que no. Y ellos, o sea, obviamente, tu cultura choca mucho con la cultura extranjera. Ahora, hay más gente, pero estamos hablando de algunas personas y también la xenofobia aquí en Japón es diferente, no es lo que conocemos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? En términos generales, muchos japoneses aceptan al extranjero, los aceptan. ¿Cuál es el problema?
que ellos hacen cosas que a veces, para nosotros, mirándolos desde afuera, es literalmente xenofobia, o tiene tintes xenófobos, pero para el japonés no lo son. Más bien es algo bueno y hacen en favor al extranjero. Les doy un ejemplo. Y eso hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de esto. En los pueblos donde hay algunos pueblos tienen cierto tipo de comunidades extranjeras, lo que hacen en los pueblos o los alcaldes, ¿no?, de dichos pequeños pueblitos y demás, ellos lo que hacen es al extranjero tratarlo diferente, en el sentido de que o tienen algún tipo de documento un poco diferente que determina su nacionalidad específica, aunque sean personas que viven toda su vida, ¿no? O por ejemplo, intentan tener, o sea, sitios o lugares específicamente para cierto tipo de extranjeros y no mezclarlos tanto con los nativos, ¿no? O hay bares o hay lugares que no aceptan extranjeros, pero ¿cuál es el pensamiento del japonés? O sea, el japonés, ¿qué tiene en su cabeza? Tú ves esto y tú entiendes que es xenofobia, pero ¿cuál es el pensamiento del japonés? El pensamiento del japonés, o sea, por muy raro que a uno le parezca, es la realidad que se vive aquí en Japón, es que para el japonés está intentando darte tu espacio. El japonés está intentando crear lugares para ti. Está intentando pensar en ti. El problema, el problema de esto es que ellos lo ven como intentar apoyarte, ayudarte a que tú estés con tu gente, porque la intención, por si acaso, no es mala. Eso creo que lo tengan muy en cuenta. No es mala la intención que tienen ellos. Pero sí que, o sea, a veces se puede llegar a entender como xenofobia, y es la realidad. Y ciertamente, o sea, uno dirá, oye, no quiero que me molesten, quiero poder hacer lo que me dé la puta gana. Pero hay lugares que sí que tienen esto, pero mayormente este tipo de cosas pasa mucho, ¿saben dónde? En el campo, donde la gente es más criolla, digámoslo de esta manera, más tradicionalista. Entonces, claro que allá, por ejemplo, la gente no conoce tanto al extranjero, la gente no conoce otro tipo de culturas, tanto, ¿no? Y por esas razones no saben cómo lidiar mucho con el extranjero. Y muchos, por ejemplo, locales ponen solamente no extranjeros, pero la realidad de poner no extranjero no es porque no molesten al japonés, sino es porque no quieren que tengan choques culturales. No quieren que haya algún tipo de choque cultural en el cual, digamos, el extranjero, como no sabe tus costumbres, tú me vas a molestar, yo te voy a molestar, y para eso, para evitar esta molestia de ambas partes, por el malentendimiento, los separan. En Japón, lastimosamente, se hace esto. Yo no lo considero correcto, la verdad, no lo considero correcto, pero es lo que hacen acá en Japón. Ahora, vayámonos al centro de la ciudad, a Tokio, de lo que está hablando Dallas. Hay lugares en Tokio que dicen solamente no extranjeros. Pero las razones, mayormente esto y Dallas ha hecho esto, y es que Dallas ha ido a la zona roja de Japón, ¿no? Ha ido a las zonas que son para, bueno, adultos o algo sexual, ¿no? Entonces, en estos lugares, ahí sí hay mucha discriminación en cuanto al extranjero o no extranjero. Pero ¿esto por qué es? En Japón, las reglas sociales son totalmente diferentes que en otros países. Acá en Japón, lo que tú consideras en tu país, posiblemente en Japón sea considerado ¿cómo se llama? Una actitud negativa, estás aprovechándote de alguien, estás haciendo algo malo, eres un inmaduro o un largo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no?
no es la misma cultura y eso hay que entender. No, el japonés no es el latino, no es español, no es europeo. Es muy diferente. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice acá en Japón, hay una cosa que todo el extranjero que viene a Japón se molesta por esta razón. ¿Se molesta por qué? Por la amistad. Aquí en Japón es muy raro tener amigos como tú tienes en Latinoamérica o en España. La amistad que tú tienes, el tipo de amistad que tú tienes allá en Japón no hay. No hay ese tipo de amistad. Y tú vas a decir, qué malos amigos que son en Japón. Pero ¿saben qué? En Japón la gente vive de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Un amigo, o sea, buenos amigos en Japón, posiblemente nunca hayan ido a la casa del otro. Posiblemente, hasta a veces en algunos casos, muy buenos amigos no invitan al matrimonio del otro. Posiblemente muy buenos amigos no te presten dinero. Porque en Japón las relaciones son vistas de otra manera totalmente diferente. Es diferente simplemente. ¿Es malo? Bueno, es la cultura de Japón. Tú no puedes decir que está mal porque en tu país esté bien. Es distinto. Entonces, si tú vienes a Japón, tú tienes que entender que no estás en tu país. Te van a tratar bien, te van a tratar con educación, pero tienes que entender que también aquí hay una manera de hacer las cosas. Es un mundo diferente. Otra cultura, otra manera de ver las cosas. Por ejemplo, en Latinoamérica, en España también pasa mucho esto, ¿no? No hay mucho la cultura del respeto como la hay en Japón. La cultura del respeto en Japón es muy, muy seria. No es cualquier tipo de cultura con respecto con respecto al respeto. No, 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 no. Acá es base fundamental de toda la sociedad. Aquí es base fundamental con toda la sociedad. Y acá hay una cosa, acá hay una palabra muy famosa, ¿no? En Japón, que todo maldito extranjero tiene que aprenderla. Y es lo más difícil de aprender, porque tú no has nacido acá. Tú no conoces, ¿no? Tú no conoces, por ejemplo, cómo se maneja la gente en Japón, ¿ya? Porque eso se aprende desde niño. Hay una palabra muy famosa en japonés que se llama tatemae. No tiene traducción al español. No existe traducción al español específica de la palabra porque es una palabra únicamente japonesa. El tatemae es más o menos, para que se pueda entender, es cómo saber estar. Cómo saber estar en cierto tipo de situaciones, en cierto tipo de lugares. Entonces, el japonés muchas cosas no las dice. Entre japoneses es igual. Muchas de las experiencias que, bueno, no estamos escuchando mucho el video, pero yo, para que entiendan un poquito, muchas de las cosas que va a contar Dallas, que va a hablar Dallas en un momento, son cosas que no se hace con el extranjero únicamente, se hace hasta entre los japoneses. Es normal aquí en Japón. Y esto es parte mucho del tatemae. El tatemae es que tú sepas leer el ambiente. El japonés lo sabe leer perfectamente. El japonés ya entiende el ambiente perfectamente, porque es su cultura. No ha nacido, ha crecido en esta cultura. Entiende lo que es el tatemae. El extranjero no. Lastimosamente no. Por mucho que tú consideres que eres súper, súper, súper mega inteligente, esto no se aprende simplemente con venir de turista acá. No se aprende el tatemae así nomás. Y te va a chocar y te va a chocar mucho si no lo sabes aceptar y entender lo que es el tatemae en Japón. El tatemae es más o menos el saber leer, leer el ambiente. Por ejemplo, el tatemae podría ser cuando dos personas están en un bar, ya, están en un bar, se han reunido para estar en un bar, han pedido, por ejemplo, un par de copas para beber y charlar juntos.
llega algún momento que obviamente se van a tener que ir a sus casas, ¿no? Se van a tener que ir. Entonces, no se dice literalmente vámonos, pero con cierto tipo de acciones, cierto tipo de comportamientos, ¿no? Tú tienes que saber entender que se quieren ir o quieren volver a casa. Y si tú alargas esta reunión, posiblemente tu compañero se vaya a enojar o se vaya a molestar. Pero obviamente esto pasa entre japoneses, ¿ya? Esto pasa mucho entre japoneses. Y es como que, digamos, por ejemplo, es que son tonteras. Es que hasta a mí me cuesta entender esto. O sea, hasta a mí me cuesta un montón de entender este tipo de cosas, ¿ya? Son como actitudes que la gente tiene como, no sé, o sea, son palabras que la gente dice de, es que es muy difícil de explicar porque es que es todo un lenguaje que hay que saber utilizar, ¿no? La gente, no voy a decir lo exacto porque yo tampoco lo sé perfectamente, ¿ya? Pero la gente puede llegar a decir, no, por ejemplo, que mañana tengo que trabajar, mañana tengo que hacer cosas. No te está diciendo vámonos, pero el otro japonés entiende perfectamente vámonos, ¿no? O hasta aquí nomás. O por ejemplo, digamos, cuando están charlando, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, ¿no? Cuando tú tienes una amistad con alguien y ya ha pasado un tiempo de amistad y tú crees que tienes una muy buena relación con esa persona, crees que es tu mejor amigo o tienes una súper estupenda relación con esa persona, tal vez esa persona, cuando tú le dices, oye, ¿me puedes prestar un poquito de dinero para el taxi? Para el taxi. Y la otra persona lo va a ver, lo puede ser que depende de la situación, del contexto, lo vea como una falta de respeto. Y posiblemente algunos más que pueden ser más extremistas dejen de tener tanto contacto contigo y la amistad se vaya ahí yendo mermando. Es así en Japón. Entonces, uno tiene que saber leer el ambiente. Por eso hay mucha gente que no le... Una cosa es venir de turista, disfrutar todo lo que puedes disfrutar. Y vas a chocarte con muchas de este tipo de cosas y lo vas a llamar fácilmente xenofobia. Pero no exactamente lo es. Porque acá en Japón, ese tipo de cosas se vive normalmente. Y no es por xenofobia, es porque es algo cultural que la gente lo sabe entender. Y la gente que entiende esto y termina viviendo normalmente, o sea, empieza a tener una vida en Japón, no lo ve mal. Porque tú entiendes cómo es la manera de comportarse en Japón. Pero bueno, a ver, escuchemos a Daras un poquito, ¿no? Y es asqueroso. Lo mires por donde lo mires, le pongas la excusita que le quieras poner, da totalmente igual. Es asqueroso. Y lo hacen allí, lo hacen muchísimo. Es una barbaridad. Ve, Dallas habla de xenofobia, que lo hacen muchísimo, pero es que no es específicamente xenofobia. Que puede haber gente que sí que lo es, ¿no? Pero es que decir que es la mayoría es un sinsentido. Mucho que lo hacen. Entonces, yo no sé, hay gente que realmente lo justifica y dicen, es que los extranjeros no somos educados porque para ellos no sé qué, y es como, no. Si bien muchos japoneses son muy educados, también los hay que no son tanto. Entonces, eso es absurdo. Sí que es verdad que de norma general son más educados que el resto de países. Jorge Eduardo Telle Ferriño se ha vuelto un miembro. Pero cuando discriminas únicamente por razón de procedencia del país, es xenofobia. Lo puedes ver donde lo quieras ver. Gracias, Facundo. Un besito. A ver, por ejemplo, también Dallas hace referencia mucho a esto. ¿Saben a qué? En la zona roja de Japón, lo que llamaríamos, no sé, donde hay chicas de compañía o más, ¿ya? Ya entenderán de qué estoy hablando. En estos lugares, en estas zonas, es verdad y está escrito que no se acepta extranjeros en muchos lugares y hay lugares específicamente para extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué existe esto? No es por xenofobia, totalmente lejos de la realidad. Esto es por cuidar a las trabajadoras.
Eso es específicamente por cuidar a las trabajadoras. ¿Por qué? Al ser tú un extranjero, cada casa o empresa de compañía, que hay muchas acá, ¿ya? Porque, o sea, si uno entiende o conoce la parte roja y demás cosas, o sea, sabe que hay muchos letreros y muchas casas y muchos lugares, pero todos tienen reglas diferentes, ¿ya? Tienen reglas diferentes. Un ejemplo, ¿no? En este, tú puedes besar a la chica, pero no la puedes tocar. En el otro, puedes besarla, tocarla, pero solamente de la cintura para arriba. En el otro la puedes invitar, la puedes llevar a casa, pero digamos que la relación sexual se limita únicamente a la parte superior del cuerpo. Porque acá en Japón hay mucha demanda. Como hay mucha demanda, ¿no? Acá en Japón, como hay mucha demanda, hay muchos tipos, ¿no? De ese tipo de locales. Y son locales que están totalmente en japonés. Y tú tienes que saber entender cómo funcionan. Entonces, cuando viene un extranjero, el extranjero puede pensar que simplemente es un lugar de compañía como cualquier otro de cualquier país. Y no es así. Tiene reglas muy específicas. Y explicar estas reglas es un show. La verdad es un show. No. Entonces, como es un show explicar todo esto, ellos prefieren evitar esto para evitar problemas con las chicas que hay en el lugar. Y la verdad es que la realidad es así, ¿no? Y un extranjero que va a venir únicamente los primeros días, obviamente no va a poder entender esta situación. No va a poder leer específicamente, ¿no? O entender cómo funciona el local en particular. Porque acá es así. En Japón no es que sea un puticlub, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Un puticlub de cualquier lado. El puticlub es tú vas y depende de lo que pagas y depende de lo que charles con la chica. Pasará lo que pasará. Aquí no es así. Porque también hay muchas leyes que regulan estas cosas. No, porque eso está en cierta manera prohibido. No es que tú puedes tener relaciones sexuales con una chica y ya está. No, no, no. Hay sistema para aquí. Todo en Japón. Todo en Japón tiene un sistema. Eso es, te tienes que acostumbrar. Te tienes que acostumbrar. En Japón todo tiene A, B, C, D. A, B, C, D. Y si se salen de esta norma, se vuelven locos los japoneses. Es así, funcionan como robots. No todos, por supuesto, ¿no? Pero es un decir, ¿no? Ellos siguen mucho las reglas. Entonces no se quieren salir de las reglas. Y cuando tú, por ejemplo, es tan sencillo como ir a un maldito restaurante que sea mínimamente de categoría y en el restaurante tú dices, deme esta hamburguesa que la quiero comer, pero por favor quítele la lechuga. Cortocircuito. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo, pero no entiendo, es que yo no puedo quitarle porque o sea, es que en el menú dice que viene con todo esto. Pero no, simplemente, por favor, puedes quitarle la lechuga. No quiero lechuga. No quiero lechuga. Y el mesero no lo puede hacer. Porque el mesero tendría que tomar una decisión que no es de su rango. Porque existe un jefe. Y si en el menú dice así hay que entregarlo. Porque también puede ser que el restaurante tenga categoría. Y el restaurante no te permite modificar las cosas. Es complicado. Es complicado. Por eso, hay que saltar muchas barreras en Japón para poder comprender. No, o sea, por eso la gente confunde esto como xenofobia o que no te quiere hacer el favor. Les voy a hacer un
claro ejemplo que a mí me ha pasado. Que es ridículo, pero me ha pasado. Yo fui a un... vamos a cambiar un poco así. Yo fui, por ejemplo, a un restaurante, ¿ya? A un restaurante, sin más, ¿no? Estábamos con mis compañeros, estábamos en en el restaurante. Y en qué momento que tú vas pidiendo, ¿no? Le pedimos a la mesera, y yo le pido a la mesera un poco en japonés. ¿Qué es lo que pasa? La mesera no me entendía. Y es como que te estoy hablando en japonés. Estoy hablando en japonés. ¿No? Sencillo. Pero como soy, o sea, como piensan que tú hablas inglés, se quedan en shock. Se quedan en una especie de no sé qué hacer. Y si le hablo en japonés fluido y no me entiende, porque es el cliente aquí es Dios, ¿ya? Si le hablo en japonés fluido y no me entiende, me voy a ver en problemas. Pero me está hablando en japonés. Pero yo no sé cuánto es el nivel de japonés de la persona y le genera problema. Y no quiere tener problema con el local, porque no quiere molestar o incomodar al cliente, porque en Japón al cliente hay que tratarlo como si fuera, qué sé yo, jade, ¿no? Como si fuera oro, como si fuera un diamante, como si fuera un dios. Literalmente en Japón, a la otra persona se le dice kami. No, perdón, no kami, sama. O sea, cuando una persona se dirige a ti, siempre te dice, qué sé yo, Inko-san, ¿no? Que san es como el respeto, ¿no? Como si, qué sé yo, Carlos-san, ¿no? Pedro-san, que es como de manera respetuosa. Ahora, si tú vas a un local, te dicen Sama, Carlos Sama. ¿Por qué? Te están tratando como más arriba de respeto, como un dios. Sama es un dios, pero para ellos es como el cliente es muy importante. Entonces, claro, a mí me pasó que yo le pedí agua, me trajo agua, ¿no? Y después yo le pedí, porque en el menú no había no había, ¿cómo se dice esto? No había capuchino, ¿ya? No había capuchino en el menú. Entonces yo estaba pidiendo capuchino, pero había un vaso de leche y había un vaso de café. Y yo le decía, ¿me puedes hacer un capuchino? Es que no hay en el menú. Ok, entonces, qué sé yo, voy a comprar un vaso de café y un vaso de leche y me lo puedes hacer capuchino porque simplemente es mezclarlo. No puedo. No hay capuchino, no lo comprendo. Y son barreras que tú tienes que saber surcar, saber entender. Es complicado. Pero lo que quiero decirles simplemente con todo esto es que es complicado aquí en Japón, ¿no? Bueno, ahora sí escuchemos a Dallas porque he tirado un speech tremendo. Por donde lo quieras ver, da igual, no tiene justificación ni es xenofobia. Y eso no te pasa en otros países. Es que no hay un solo restaurante o bar o sitio de fiesta en México que diga gringos no. Es que no lo hay. Y los gringos son los que más van a México. Y no lo hay. Y no vas a ver una sola vez que un gringo va a México, le habla en inglés a alguien y ese alguien solo responde en español y no responde una sola palabra en inglés. Es que no lo he visto. Gracias, Nejo. Muchas gracias. No olvides poner un mensaje. Esto, lo que acaba de decir Dallas, va porque en Japón el japonés no habla inglés. Y yo pensé que cuando iba a venir acá en Japón, yo dije, no hay ningún problema, yo hablo inglés, no tengo ningún problema con moverme en Japón. Falso. En Japón no se habla inglés. Y no porque los japoneses no sepan inglés, saben, porque pasan inglés en casa, en sus colegios, pasan inglés. Problema, ¿cuál es? Que, una vez más, ellos son muy tímidos, ellos tienen miedo a incomodarte, ellos tienen miedo a que tú te sientas
incómodo o a fallar. Entonces, como no tienen la seguridad de hablar con el poco inglés que tienen y se ponen muy nerviosos, porque se ponen muy nerviosos, con el mismo Dallas hemos ido a un evento de cosplay a hablarle, ¿no? A hablarle a un par de personas en el evento y se ponen súper nerviosos, de verdad, o sea, súper nerviosos se ponen. Y no saben cómo expresar palabras. Eso me ha tocado tantas veces vivirlo, ¿no? Y yo sé que me entienden, pero es que hasta su inglés de ellos es un poco diferente. Por ejemplo, tú dices la palabra help. Yo tengo una anécdota muy sencilla. Había una chica que estaba llevando un refrigerador como una especie de mesita con ruedas, ¿ya? Estaba llevando un refrigerador de un extremo al otro. La cosa que ella estaba llevando de una acera a la otra acera y al momento de subir la acera ella no la podía subir. Y yo quería ayudarla. Entonces yo me acerqué y en ese momento yo no hablaba muy bien japonés. Entonces yo le dije en inglés, can I help you? ¿No? ¿Puedo ayudarte? Y me decía, ¿ah? ¿Qué? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? ¿Ah? Y en mi cabeza yo pensé, ¿no será que me entienden al japonés, al inglés que ellos entienden? Y dije, dije la palabra, pero al estilo japonés. Can I helpuru. Helpuru, ¿no? Y me entendió perfectamente. Ah, no. Y me dijo que no y Es así. Es así. Su inglés es muy especial también. Mucha gente no lo entiende su inglés porque está más rarito su inglés. Es que en Japón es que hay que explicar muchas cosas. Por eso creo que la opinión que está dando Dallas de decir que son xenófobos así tan sencillamente me parece un error. Es que hay muchas cosas que tú puedes explicar. El inglés, por ejemplo, ¿por qué el inglés se habla tan mal aquí en Japón? Porque su diccionario, porque sus letras, no es como el español, no es románica. No hay A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. No existe esto. No hay esto. En japonés es A, E, I, O, U. No, bueno, A, I, U, E, O. ¿No? Por así decirlo. En japonés es así. A, I, U, E, O. Y después está Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Sa, Shi, Shu, Se, So. Ta, Chi, Tsu, Te, To. Mami, Mu, Me, Mo. No hay M, no hay R, no hay L. Entonces, si en inglés la palabra es help, G-H-E-L-P, no se puede decir solamente la letra L, o sea, no se la puede escribir solo con L. No, a menos de que tú escribas en inglés, por supuesto, ¿no? Entonces, traducir al español sería Gerupu, ¿no? Gerupu. Lastimosamente es así. Y mucha gente acá en Japón acaba hablando de esta manera y entiende de esta manera. ¿Por qué? No sé. Así funciona Japón. Así es. También. No lo he visto. Y esto lo mires por donde lo mires, es pura xenofobia. También otra cosa que me sorprendió es que la mayoría de mujeres, que no todas, pero la mayoría de mujeres, se visten como si fueran cristianas que van a misa. En plan, si van con falda, la mayoría van con falda por los tobillos. Camisas que cubren absolutamente todo. Ni el más mínimo escote. Cuellos totalmente altos. Nada. En fin. Eso, lo que acaba de decir, falso. No es así. Depende de dónde vayas. Las mujeres aquí suelen ser reservadas. Sí, es verdad. Pero si tú ves, depende. Si es una persona mayor, ¿no? De 40 para arriba, suele vestirse de esa manera, sí. Si es de menor edad, no se viste así en absoluto. No, eso sí, no vas a ver escote. En Japón no se ve tanto escote, o sea, no se ve esta parte de aquí. No hay mucho esto, eso es verdad. Pero que se pongan hasta aquí, no. Que muestren muestran hombros, sí. Faldas cortas, sí. No será como en otros países que es muy corto o se muestra toda la espalda o cosas por el estilo. No, por supuesto que no. Pero ciertamente que
En comparación a los otros países, sí que se tapan más aquí. Eso sí, pero decir así que todos tampoco, nada que ver. De nuevo, no todo el mundo, pero muchos de ellos. Muchos. No es fácil encontrarte con un japonés que quiera hablar contigo en inglés. No es fácil. Eso es verdad. Eso sí, totalmente de acuerdo. Aquí en Japón, es que es muy complicado. Japón es un lugar complicado. No hay mucha gente que quiera hablar en inglés contigo porque no tienen confianza de hablar en inglés, no saben exactamente qué decir, no tienen miedo de que si van a decir algo o se van a equivocar en algo, te van a hacer sentir mal o te van a hacer sentir incómodo. Entonces, tienen mucha reserva. Y como también tienen mucho la cultura de no jodas al prójimo, ¿no? Que es una cultura muy, muy, muy importante en Japón es no jodas al prójimo. Entonces, japoneses no molestan al prójimo, no hablan del prójimo, no intentan, molestarlos, no intentan generarles algún tipo de incomodidad, porque intentan respetarte y tampoco quieren generar problemas, porque en general la cultura de Japón, en general la sociedad de Japón es sumamente tranquila, que no quieren ningún tipo de joda, no quieren que nadie los moleste, quieren hacer sus cosas. Entonces, todo esto genera este tipo de cosas. Hay algunos, pero no son muchos. Muchas gracias, Giselle. 6 años ya. Muchísimas gracias. Porque bien me conociste. Giselle, y muchas gracias. Te agradezco mucho. Sí, exactamente. En México y también en España. O sea, en España alguien extranjero intenta hablar inglés con alguien de España y no le van a responder en español. Va a hacer su mayor ¿Vas a resubir el vídeo? Lo estoy escuchando cortado, pero no si es directo. Es cosa tuya, Marce. Y sí, estará razón. No olvides pasarte más por el chat, por cierto. Ser tratado. México se esfuerzan por hablar español. Bueno, es que supongo que los que tienen la capacidad de salir, eso sí que se esfuerzan por intentar hablar el idioma de fuera, me imagino. Pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Tokio es una ciudad con 13 millones de habitantes, quiero recordar. Está Chawid, muchas gracias. Te agradezco mucho. Tokio tiene sobrepoblación a la mala. Hay demasiada gente en Tokio. Yo también quiero mucho a mi gente de México. Te agradezco mucho, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. No olvides entrar al chat de suscriptores de Discord. Lo tienes en la Tokio tiene una ciudad con 13 millones de personas. El aeropuerto de Tokio, el de Narita, por ejemplo, es enano. Y es el principal por el que la gente entra. Aquí hay otro error de Dallas, que creo que es porque no conoce. En Tokio tiene solamente un aeropuerto, y es el aeropuerto de Haneda. Es un aeropuerto que está bastante cerca, o sea, es prácticamente Tokio, ¿no? Narita, el aeropuerto de Narita, está en la ciudad de Narita. Está a 2 horas en tren rápido, perdón, desde Tokio. No es Tokio, el aeropuerto de Narita. Aparte, por eso el aeropuerto no es tan grande, porque tiene 2 aeropuertos. Por eso es. Es enano. No ves a casi japoneses. Es muy pequeño el aeropuerto. Es que el aeropuerto de Narita principalmente se encarga de los viajes internacionales. Se encarga principalmente del viaje internacional. Mientras que el de Haneda se encarga principalmente, no exclusivamente, pero mucho de viaje nacional y también internacional. Mini. Pero muy pequeño. Se dice de Yabu para lo grande que es la ciudad. Pronunciando la O y la I y da un sonido como una O más aguda. Y creo... Me decepcionaste. Yo era amigo de Kyokin. Me dice muy grande Kyokin, muchas gracias. Pero de verdad era muy pequeño el aeropuerto. O sea, una ciudad tan grande. Era una ciudad colosal. Creo que es la ciudad más grande en la que he estado nunca. Es que dejadme ver a cuántas habitantes. Tokio le supera
No por el doble, pero casi por el doble. Y el aeropuerto de México era mucho más grande que el aeropuerto de Narita. Pero mucho más. La gente ahí como que no viaja. Y eran todos extranjeros en el aeropuerto. ¿Hay algún que otro Es que el aeropuerto es viajes únicamente internacionales. japonés? Pero muy poquitos. Eran casi todos extranjeros. Y si veías algún asiático, lo más probable es que fueran chinos. Nejo, muchas gracias. Te agradezco mucho, te mando un besito enorme. Pues recupérate. Tómate el paracetamol, que eso es lo que necesitas para la fiebre. Muchas gracias. En fin, eso, que en general no viajan. Se quedan en el sitio y no están abiertos al No sé qué está hablando Dallas, pero exterior en norma general. De nuevo, otra vez, no todo el mundo, pero ves la xenofobia normalizada cuando te encuentras locales que no aceptan extranjeros. Muchos, ¿eh? Muchos. Ya no hablo solo de locales de fiesta o cosas así, sino también algunos bares, algunas zonas. ¿Qué fue lo que vimos que no aceptan extranjeros también? hay bares que no aceptan extranjeros. También saben qué pasa, un poquito de lo que no aceptan extranjeros. Ciertamente es porque también en Japón, como hay una gran cultura de... En Japón hay mucho la cultura del respeto. Y aunque las personas se embriaguen un montón, no son conflictivas en la mayoría de los casos, ¿ya? Lastimosamente es la mala imagen que genera el extranjero acá. Y acá hay mucho extranjero, pero principalmente de China. Y suelen tener mucho, o sea, hay aquí, bueno, hay problemas ya milenario con China, aquí en Japón. Así que hay locales que no quieren porque son locales, digamos, de bebida, que no quieren esto porque, o sea, hay problemas, ¿no? El extranjero cuando bebe demasiado, algunos terminan haciendo mucho problema, el local tiene que lidiar con ese problema y a veces el local prefiere, ¿sabes qué? No quiero lidiar con esto y lo dejamos así y ya está. Entonces, sí que es un problema tipo xenofobia, ¿no? De que no quieren permitir, o sea, es como que todos pecan por el problema de uno o dos. Es un problema. Vimos una cosa que me acuerdo que dijimos, ¿cómo puede ser que no acepten extranjeros? No recuerdo. Pero sí nos pasó en muchos bares, restaurantes a los que fuimos, que ni una palabra de inglés. Ni una... Bueno, pero es que, o sea, estamos en Japón, ¿no? Claro que hay lugares que tienen inglés, hay restaurantes que tienen inglés, pero es que aquí hay muchos restaurantes típicos que solo, o sea, a mí me cuesta porque hay restaurantes que solo la puta carta tiene en japonés y no hay otro idioma y te las tienes que jugar si no sabes leer. Entonces, oye, o sea, yo puedo entender, ¿no? Que hay otros países que tal vez sea un poco diferente, pero es que así es en Japón. Así es en Japón y bueno, ni modo, te tienes que adecuar a lo que es Japón, simplemente. Una palabra de inglés. No tiene por qué o sea, ser ni el en mínimo inglés. esfuerzo. Y quiero decir, si trabajas en un bar, cosas básicas sabes, ¿no? Como water. Digo yo. Pero no, ni eso. Muchas gracias, Giselle. La verdad es que esa serie estuvo muy buena, la verdad. Muy buena. ¿Qué contenido te gusta? Esto que estoy diciendo son las cosas negativas. Tiene cosas muy buenas. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque igual también habla de cosas buenas, tampoco es que todo es negativo lo que dice Dallas, no al menos sobre Japón, pero ciertamente creo que hay muchas cosas que él las opina de la manera que las opina por ignorancia, no conoce. Vivir en Japón no es fácil, la verdad, no es fácil. Y la gente, y hay mucho, eso es normal. ¿Saben qué pasa? Hay una cosa que es muy normal en Japón. Hay mucho extranjero que vive en Japón que no está feliz viviendo en Japón, porque en Japón es muy duro si estás fuera del sistema. ¿Qué significa estar fuera del sistema? Significa que obviamente al tú no tener este tipo de crianza, no como el japonés sí que la tuvo, te ves un poco desplazado. Te cuesta conseguir amigos, te cuesta conseguir trabajo, te cuestan muchas cosas, porque Japón no está preparado para el extranjero. Aunque Japón es, curiosamente, Japón es hay mucha gente extranjera,
no está preparado para el extranjero. La verdad, no es un lugar muy preparado para el extranjero. Entonces, sí que hay muchos beneficios, hay muchas cosas, por supuesto que lo hay, pero con límite, la verdad.